¿Sabías que varias de las referentes teóricas del feminismo han defendido y han teorizado la pedofilia como algo aceptable? ¿Sabías que lo argumentan bajo el esquema de que es una orientación sexual más? Para comenzar, tenemos que hacer algunas distinciones semánticas sobre el término orientación sexual. El mismo término orientación sexual suele utilizarse para referirse a las desviaciones sexuales porque la palabra desviación suena peyorativa y negativa para el marco de lo políticamente correcto. En realidad, usar la palabra orientación sexual es un eufemismo para ocultar la desviación, la degeneración y el desorden de lo que la biología y la naturaleza misma de las cosas establecen. Por lo tanto, hablar de orientación está en cierto modo mal utilizado, es un eufemismo y una ambigüedad. En cambio, desviación, depravación o corrupción, dependiendo del caso, son los términos adecuados para denominar los desórdenes relacionados con lo sexual. Según este pensamiento único de lo políticamente correcto, la desviación psicológica a la que se refiere cuando se habla de homosexualidad o pedofilia ya no es tenido como un desorden, como ha sido durante siglos, sino que ahora es una orientación. I want to quickly summarize where we are at the moment. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. However, it doesn't make sense. And that's because we're talking about biology. We're talking about a sexual orientation, something that we simply cannot change. And on top of that, every day new people are born with the same difficulty. So it's not practical to eliminate these people from society. They haven't done anything wrong. Like pedophiles, we are not responsible for our feelings. We do not choose them. Veamos qué dicen las referentes del feminismo sobre la pedofilia, ahora bajo los eufemismos de pedosexual o de relaciones intergeneracionales. Simone de Beauvoir, en el diario izquierdista francés Libération, fundado por Jean-Paul Sartre, que fuera pareja sentimental de ella, recordaba el 23 de febrero de 2001 un hecho ocurrido en 1977. En enero de ese año, 3 hombres fueron juzgados en Francia por abusar sexualmente, pero sin violencia, de menores de 15 años. En el diario Libération publicó un manifiesto en el que reclamaba por el reconocimiento del derecho del niño y adolescente a mantener relaciones con personas de su elección, sean estas de la edad que sean estas de la generación que sean. Por otro lado, decía Shulamit Firestone, en la página 233 de su obra The Dialectic of Sex, The Case Feminist Revolution, la dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista, expresaba que las relaciones entre personas de edades muy dispares se conviertan en algo común. Firestone otorga gran significancia a la legitimación de la pedofilia como parte de la revolución socialista a la que ella buscaba servir. Pero como ya hemos visto, no es la suya una opinión aislada dentro del feminismo de los años 70. También la reconocida teórica Kate Millett ha dicho en una entrevista realizada por Mark Balasiusa que una revolución sexual comienza con la emancipación de la mujer, que es la principal víctima del patriarcado, y también con el fin de la opresión sobre los homosexuales. Parte de la estructura de la familia patriarcal comprende el control de la vida sexual de los niños y, más allá, el control total de los niños. Los niños no tienen prácticamente derechos garantizados por la ley en nuestra sociedad y además no tienen dinero, lo cual, en una economía de dinero, es una de las principales fuentes de su opresión. Verdaderamente, uno de los derechos esenciales de los niños es el expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. De manera que la libertad sexual de los niños es una parte importante de la revolución sexual. En otra parte de la entrevista, dice Millett: ¿has pensado en el incesto como una idea?
Siempre me he preguntado por el poder del tabú del incesto, porque al mismo tiempo que la sexualidad de los niños y de los adultos alcanza más y más grandes libertades, la proximidad de miembros de la familia le hace a uno experimentar y desafiar este tabú. El tabú del incesto ha sido siempre una de las piedras angulares del pensamiento patriarcal. Hemos de tener una proclamación de emancipación para los niños. Muy pocas madres hablamos de que nuestros hijos nos meten mano y nos desean sexualmente. Otra referente feminista es la norteamericana Judith Butler, que en su obra Undoing Gender, Deshacer el género, defiende la pedofilia y el incesto. En la edición de Paidós, Barcelona, año 2006, en la página 228 leemos: entonces puede que sea necesario repensar la prohibición del incesto como aquello que en algunas ocasiones ofrece protección frente a una violación, pero que en otras ocasiones se convierte en el propio instrumento de violación. Lo que se opone al tabú del incesto no solo es ofensivo porque a menudo implica la explotación de aquellos cuya capacidad para el consentimiento es cuestionable, sino también porque expone la aberración en el parentesco normativo, la aberración que también puede, de una forma importante, volverse en contra de las construcciones del parentesco para forzar una revisión y una expansión de estos mismos términos. La feminista Diana Torres, en su obra Pornoterrorismo, dice lo siguiente: nunca me he acostado con un menor, salvo cuando yo también lo era, y no sé, desde mi experiencia, cómo se debe sentir. Quizás no suceda nada malo si la mente del adulto está lo suficientemente sana o si la del menor es lo suficientemente despierta como para canalizar las sensaciones. Fundamentalmente atendiendo a los postulados de Shulamit Firestone, Monique Witting, Judith Butler, inclusive de la misma Simone de Beauvoir y de todo el corpus doctrinario feminista, de que no existen diferencias culturales ni entre niños y adultos, ni entre hombres y mujeres. Ambas distinciones obedecen a discriminaciones arbitrarias erigidas desde un patriarcado que busca oprimir al sujeto biopolíticamente asignado como mujer. Es por eso que tanto la categoría de sexo como la categoría de edad deben subvertirse. Tal es el objetivo impreso y fundamentado en la teoría feminista. Es por eso que se han promovido tanto los denominados transgénero, como así también los transedad. I was married, I can't deny I have children, but I've moved forward now and I've gone back to being a child. I don't want to be an adult right now, and I just live my life like I couldn't when I was in school. How are things in your life now? Well, I have a mommy and daddy, adopted mommy and daddy, who are totally comfortable with me. Y también se está comenzando a hablar de transespecie. Por lo tanto, y como ya insinuamos anteriormente, el feminismo y la ideología de género postulan que el sexo, el género, la edad, la especie y todas las distinciones clásicas deben ser derribadas. Así funcionan estos delirantes postulados que destruyen las esencias y las distinciones filosóficas para terminar cayendo en la permisividad absoluta de todas las aberraciones y patologías sin ningún tipo de contención razonable. En conclusión, si bien hay discusiones y divisiones internas dentro del feminismo y el movimiento LGTBI con relación al apoyo de la pedofilia, las teorías feministas han lanzado las bases filosóficas, si así lo podemos llamar, para su posterior normalización y legalización. En la praxis, ya está a la vista que relevantes organizaciones feministas apoyan políticamente la legalización de la pedofilia, como es el caso de la Asociación Feminista Holandesa, la cual ha firmado peticiones públicas en este sentido. Gran cantidad de organizaciones feministas tienen estrechos vínculos con la NAMBLA, North American Man-Boy Love Association, y con el IPC, International Pedophile and Child Emancipation. A nivel de referentes en el activismo feminista, sobresalen los casos de Pat Califia, Camille Paglia,
Katarina Ruchki, Luisa Velázquez Herrera y Gisela Blythrough Ehrenberg, todas ellas importantes cuadros feministas que articulan sus demandas con la pedofilia. Agradezco tu visita y no olvides suscribirte a mi canal Neoreaccionario para tener más información de los próximos videos.